Invitación. Muchas gracias por el espacio para poder difundir a estas dos grandes investigadoras que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a todos. Primero tendremos la participación de la doctora Lucelena Rebolledo. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del doctorado en química. Su línea de investigación se centra en el desarrollo de metodologías y sensores electroquímicos para la cuantificación de metales pesados en diversos cuerpos de agua, empleando polímeros de impresión molecular. Es miembro del Padrón Nacional de Evaluadores y Expertos Técnicos de la Entidad Mexicana de Acreditación, donde se desempeña como experta técnica en el área de masa. Ha trabajado en empresas privadas realizando validaciones y estimación de incertidumbre de métodos analíticos y físicos e impartiendo cursos de capacitación de dichos temas en diversas empresas de productos del petróleo y aguas residuales del país. Ha publicado diversos artículos de investigación científica en revistas internacionales de alto factor de impacto. Actualmente desarrolla una estancia postdoctoral y fue reconocida como candidata del SNI por CONACYT. Bienvenida, doctora Luz Helena. Si gusta empezar con su plática. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿sí pueden ver todos mi pantalla? Sí, doctora. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartirles nuestro trabajo de investigación hasta este momento, el cual, como pues comentaba, se basa en la aplicación de polímeros de impresión de iones para desarrollar metodologías pues voltamperométricas para determinar metales pesados. Bueno, este proyecto surgió de la idea de pues dos grupos de trabajo en donde se combinaron esta parte del conocimiento de los polímeros de impresión de iones, que bueno, en adelante les vamos a llamar IPS, y pues las metodologías electroquímicas. Nos centramos básicamente en determinar a los metales pesados, pues tres de los más tóxicos que podemos encontrar en la naturaleza, como son plomo, mercurio y arsénico. Entonces, muy bien. ¿Por qué nos centramos en estos tres metales? Pues principalmente porque, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son reconocidos como tres de los metales más peligrosos. Aunado, bueno, por ejemplo, ahí podemos encontrar también al cadmio, pero bueno, en esta parte de la investigación nos enfocamos únicamente en plomo, mercurio y arsénico. Muy bien. Ahora, estos metales pesados los podemos encontrar en diversos cuerpos hídricos debido principalmente pues a la urbanización y también principalmente a lo que son descargas industriales y mineras. Esto impacta principalmente en el estado de Hidalgo, donde sabemos que pues tenemos toda esta parte minera alrededor, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfocamos en analizar cuerpos de agua? Pues porque más del 70% de ríos, lagos y lagunas pues presentan algún grado de contaminación derivado de estos metales pesados. ¿Qué puede provocar o por qué analizar estos metales pesados? Bueno, puede provocarnos diversos efectos nocivos en la salud en caso de consumir agua o alimentos contaminados con estos metales. Podemos presentar desde intoxicación de la piel, tal vez anemia, tal vez, no sé, pérdida de la visión, hasta incluso tener daño hepático y renal irreversible, conllevando esto a cáncer y pues finalmente finalmente pues a la muerte de la persona que ha consumido este producto contaminado. Por eso es importante determinar las trazas e incluso ultratrazas de estos metales pesados
Para esto sabemos que la la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, pues ya ha definido ciertos límites máximos permitidos de estos metales pesados en los cuerpos de agua, como es el agua potable. Observando los límites, pues vemos que son demasiado pequeños, desde 0.010 miligramos por litro, el mercurio en este caso 0.002 miligramos por litro. Es evidente que necesitamos ciertas metodologías que sean capaces de poder cuantificar hasta estos límites máximos permitidos. Entonces, en este sentido, hay diversas metodologías, desde lo que conocemos ya como absorción atómica, quizás también electroforesis capilar, entre otras. En este caso, bueno, nuestro grupo de investigación está centrado en desarrollar metodologías electroquímicas. Es por eso que, pues, nuestra alternativa fue esta, ¿no? Debido a que se requieren, pues, mínimos consumos de energía, lo que implica finalmente bajo costo. También debido a que, pues, el consumo de algunos reactivos o consumibles, pues, es casi nulo. Podemos obtener en cuanto a parámetros analíticos muy bajos límites de detección, y en cuanto a el tratamiento de las muestras, incluso a veces esta no se requiere. Y pues los volúmenes que se analizan generalmente también son muy pequeños. En estas técnicas sabemos que una de las partes más importantes pues es nuestro electrodo de trabajo. Y para cuantificar estos metales se han reportado ya en la bibliografía diversos tipos de electrodos, desde los serigrafiados, metálicos o pues los carbonáceos. Pero es importante preguntarnos si realmente estos electrodos en su forma simple poseen la capacidad para analizar las trazas de estos iones metálicos. Evidentemente, pues nuestra respuesta sería pues no. Es por esto que es necesario modificar su composición. En el caso de, no sé, los de carbón vítreo, por ejemplo, modificar su superficie, y en el caso de los de pasta de carbono, pues modificar el composite, lo que es la pasta de carbono. Para esto, hay diversos materiales que ya se han utilizado, nanopartículas metálicas, otros materiales carbonáceos también, pero un material que se ha estado utilizando recientemente son los polímeros de impresión de iones, que forman parte de un grupo de materiales conocidos como materiales de reconocimiento molecular. Entonces, estos materiales de reconocimiento molecular que nosotros empleamos, se trata de los polímeros de impresión de iones que, como les mencionaba, en adelante vamos a llamar IPS. Muy bien. ¿De qué tratan estos IPS? Pues estos IPS son materiales que van a tener la capacidad de reconocer selectivamente al analito de interés en cualquier cuerpo de agua o en cualquier matriz, debido principalmente a su principio de síntesis, el cual consiste pues en 3 etapas principales. En la primera etapa se va a propiciar que una molécula plantilla que debe de contener el analito a cuantificar interaccione con grupos que contengan monómeros funcionales capaces de crear interacciones alrededor de esta plantilla. Entonces, bueno, he tratado de representar las interacciones que se pueden formar, ¿no? Estamos hablando, en el caso de metales pesados, generalmente hablamos de enlaces metálicos de coordinación. Posteriormente, agregamos un agente entrecruzante. Este está representado por estas líneas de color rosa. ¿Qué es lo que va a generar el agregar este agente entrecruzante? Pues es crear una matriz polimérica tridimensional alrededor de este complejo monómero plantilla, con lo cual se va a llevar este complejo a una posición fija y estable, es decir, manteniendo completamente estables a estas interacciones, de manera que pues, ya no puedan romperse. Muy bien. Una vez que ya hemos creado toda nuestra matriz y ya tenemos estable a nuestro complejo monómero plantilla, pues viene una de las partes más importantes, que es ahora eliminar a esa molécula plantilla. ¿Cómo la eliminamos? A través de diversos tipos de lavados. De esta manera, vamos a revelar o imprimir estas cavidades de reconocimiento selectivo que van a ser precisamente selectivas en forma de la molécula plantilla, tamaño de esta misma e interacciones que se han creado con los monómeros funcionales. Entonces, de aquí viene pues justamente esta parte de los polímeros impresos, ¿no?
porque creamos o revelamos estas cavidades o sitios de reconocimiento selectivo, que en principio, por justamente esta síntesis, únicamente van a ser selectivos a esa molécula plantilla. Muy bien, ¿cómo va a ocurrir esto? Pues ya que la hemos eliminado, podemos volver a agregarla a esta cavidad. Al poner en contacto nuestro polímero con alguna solución que contenga este analito, entonces estas cavidades van a ser capaces de reconocerla. Entonces, debido a todas estas propiedades que nos proporcionan estos IPs, es por eso que surgió la idea de incorporarlos dentro de la mezcla composite de un electrodo de pasta de carbono, añadiendo pues cierta cantidad de grafito, aceite de parafina y cierto porcentaje de este polímero. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Electrodos de bajo costo y con muy fácil renovación. Con esto pudimos incrementar la selectividad e intensidad de la señal analítica y pues esto nos permitió también tener capacidad de reconocimiento del metal de interés. Y finalmente tener la cuantificación de trazas e incluso ultratrazas. Después de incorporar el electrodo de trabajo, que es el electrodo modificado con el IP, como parte de nuestro sistema electroquímico. Bueno, una vez platicando un poquito del porqué de esta investigación, el objetivo general pues fue desarrollar metodologías voltamperométricas que basadas en el uso de estos electrodos modificados con IP nos permitieran la cuantificación confiable de 3 de estos metales, ¿no? Arsénico, mercurio y plomo, principalmente en muestras de agua. Llevamos a cabo diversos objetivos específicos, desde diseñar y sintetizar a estos polímeros de impresión de iones. Evaluamos todas las condiciones alrededor de nuestro sistema electroquímico y finalmente, al caracterizar las metodologías, pues la aplicamos para la cuantificación de estos metales en diversos cuerpos hídricos. La metodología que seguimos consistió en diversas etapas, como podemos observar aquí, precisamente en 6 etapas. La primera de ellas consistió en pues, realizar la síntesis de nuestro material estrella en esta investigación, que fue nuestro IP. Cabe mencionar que estas metodologías, bueno, fueron 3 metodologías completamente diferentes, una para plomo, otra para mercurio y otra para arsénico 3 más. Muy bien, entonces primero llevamos a cabo nuestra síntesis de IP. En esta etapa también fue muy importante optimizar esta síntesis, ya que la cantidad de plantilla, la cantidad de los monómeros funcionales y del agente entrecruzante juegan un papel muy importante en la síntesis, ya que de las cantidades de estas variables, pues va a depender el tener o no un polímero que sea altamente selectivo, con una matriz rígida o tal vez una matriz un poco más porosa. Entonces, por eso es importante o fue muy importante optimizar diversas etapas o diversas variables de esta síntesis. Con esto hago mención que en todas nuestras metodologías, pues hicimos uso de la herramienta quimiométrica, como son los diseños de experimentos. Utilizamos diseños de experimentos desde el normalito, que es el univariable, evaluando una variable a la vez, y pues diversos diseños de experimentos de segundo orden, con las cuales pudimos pues obtener las gráficas de superficie que nos permitían encontrar estas variables optimizadas. Una vez que sintetizamos nuestros polímeros, pues ahora elaboramos los electrodos de pasta de carbono, incorporando cierta cantidad de cada uno de ellos en cada uno de los electrodos. ¿Cuál fue el procedimiento electroquímico que utilizamos para hacer nuestras determinaciones? Bueno, este consistió en 3 etapas principales: el proceso de carga de iones, electrodeposición y finalmente la determinación electroquímica. En una primera etapa, el proceso de carga, como mencionaba en la parte de la síntesis del IP, una vez que logramos eliminar esta plantilla, pues podemos volver a incorporarla dentro de esta matriz polimérica. Esto lo hicimos sumergiendo el electrodo en una solución que contenía este analito de interés, en el caso pues de plomo, que fue plomo 2 más, mercurio 2 más y arsénico 3 más, ¿no? Entonces lo que hicimos fue colocar este electrodo durante cierto tiempo en el buffer con el pH adecuado para poder determinar al metal de interés, manteniendo siempre una agitación constante. Durante cierto tiempo se llevó a cabo la carga de estos iones, ya que
Al mantener una agitación constante, pues estos podían llegar a la superficie del electrodo, ser retenidos por las cavidades de reconocimiento selectivo y pues finalmente ser, digamos, atrapados una vez más por estas interacciones que se formaron en el complejo monómero plantilla, ¿no? Entonces podemos ver que así se vería nuestra superficie del electrodo con las cavidades y ya interaccionando con la plantilla nuevamente. Bueno, con el analito de interés. Ok, una vez que se llevó a cabo esta carga de los iones sobre en las cavidades de reconocimiento selectivo, llevamos a cabo una electrodeposición imponiendo cierto potencial eh, catódico durante cierto tiempo, con el objetivo que, pues, de reducir a este metal. Y finalmente, llevamos a cabo un barrido en sentido anódico para lograr la determinación electroquímica. En las tres metodologías utilizamos la técnica diferencial de pulsos. Entonces, este fue el procedimiento, digamos, básico que seguimos en las tres metodologías para determinar los metales de interés. Bueno, una vez que ya teníamos ya hicimos la construcción de nuestro electrodo, pues como les mencionaba, aquí utilizamos bastante de lo que es los diseños de experimentos. Evaluamos de forma univariable la composición del electrodo, incorporando diversas cantidades de este IP en la pasta de carbono. Optimizamos la síntesis, las plantillas, los monómeros, los agentes entrecruzantes. En este caso también evaluamos todas las variables alrededor del proceso de carga, también de forma univariable, y la electrodeposición, que fue el potencial y el tiempo impuesto. En cuanto a los parámetros de la técnica diferencial de pulso, pues esos también fueron optimizados, pero principalmente ya por diseños, por otro tipo de diseños como son los de segundo orden y de superficie. Muy bien, una vez ya que optimizamos toda nuestra metodología, porque el objetivo precisamente era pues tener la mayor respuesta electroquímica. Llevamos a cabo entonces la caracterización analítica con la cual obtuvimos los parámetros analíticos que confirmaban que pues nuestra metodología era adecuada para el uso propuesto. Y finalmente la aplicamos en el análisis de diversas muestras reales. Cabe mencionar que como parte de la caracterización analítica hicimos estudios de selectividad confirmando las propiedades de nuestros polímeros de impresión de iones. Muy bien. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos de esta investigación? En este caso, bueno, llevamos a cabo, como mencionaba, primero la síntesis iniciamos con la etapa de plomo, llevamos a cabo la síntesis de plomo. En esta evaluamos la relación que podía existir y cómo influía en la señal electroquímica la combinación de dos monómeros funcionales, como fueron la 4-vinilpiridina y el ácido metacrílico. Evaluamos la cantidad de agente entrecruzante y de la plantilla utilizada, que fue plomo 2+. Primero llevamos a cabo la prepolimerización en esta etapa. Posteriormente se agrega el agente entrecruzante y el iniciador de la reacción para poder crear la matriz polimérica tridimensional. Eliminamos a la plantilla con diversos lavados ácidos y una vez pues llevada a un proceso de secado, podemos obtener nuestro polvo, que en este caso fue, bueno, en los tres casos se trató de un polvo, que fue nuestro polímero pues de impresión de iones, ya con las cavidades de reconocimiento listas para pues poder reconocer al analito de interés una vez que éste fuera puesto en contacto con las cavidades. Esta evaluación la hicimos mediante un diseño de experimentos simplex centroide, esta optimización de la plantilla, los monómeros y el agente entrecruzante. Con este diseño pudimos entonces encontrar las cantidades adecuadas de estos monómeros funcionales, plantilla y entrecruzante que maximizaban a nuestra señal, obteniendo señales, bueno, en este caso porcentajes de retención diversos y pues ya finalmente con el diseño de experimentos, pues poder definir cuál era la combinación que nos daba el mayor porcentaje de retención de plomo 2+. En el caso del arsénico, también evaluamos una relación de monómeros, como fue el 2-metiltiofeno y también el ácido metacrílico, confirmando esto a través de la intensidad del pico anódico, alimentando nuestro diseño de experimentos en el software Minitab,
pues para ver cuál era de igual forma la combinación que nos daba la mayor intensidad de señal. Esto también lo realizamos a través de un diseño de experimentos simplex centroide, el cual es un diseño de experimentos ideal para realizar ciertas mezclas, además que nos proporciona pues muy pocos experimentos para realizar. Esto considerando que cada una de las síntesis a realizar pues es un proceso que conlleva 16 horas de polimerización. Entonces, el utilizar diseño de experimentos con, con menor cantidad de experimentos a realizar fue una gran ventaja en esta investigación. En el caso del mercurio, aquí evaluamos únicamente a un monómero, que fue el pirrol, el cual fue, bueno, este trabajo de hecho representó o representa hasta el momento el primer trabajo ya publicado sobre el uso del pirrol dentro de una síntesis química de un polímero de impresión de iones. En este caso, al ser un sistema desconocido para nosotros, o sea, es desconocido cómo podía interaccionar realmente el pirrol con el mercurio 2+, pues decidimos irnos por un enfoque univariable, evaluando primero ciertas cantidades de monómero, después de entrecruzante y después de plantilla. En todos los casos, pues siempre la idea era encontrar la intensidad de señal pues más intensa para continuar con los siguientes experimentos. Muy bien, aquí tenemos pues todos los resultados obtenidos de estas optimizaciones, donde pudimos confirmar que de acuerdo con las respuestas predichas por los diseños de experimentos, pues nuestra respuesta experimental obtenida era bastante cercana, ¿no? Confirmando que pues la aplicación de estos diseños pues fue satisfactoria y pues ya teniendo nuestra síntesis optimizada dentro de nuestro electrodo de pasta de carbono para las siguientes partes de la metodología. Muy bien. Ahora, en estos voltamperogramas podemos confirmar cómo es que está funcionando nuestro polímero de impresión de iones. Aquí podemos observar para los tres metales las líneas, bueno, los voltamperogramas de color rojo que corresponden a un electrodo de pasta de carbono modificado con el polímero de acuerdo al metal de interés, en donde podemos ver que todas las líneas de color rojo presentan una mayor intensidad de señal respecto al resto de los electrodos evaluados. ¿Cuáles fueron estos? Bueno, además de sintetizar un polímero de impresión de iones en condiciones óptimas, también lo hicimos con un polímero no impreso, es decir, sin agregar una molécula plantilla, funcionando esto como un blanco de polímero, confirmando que, de acuerdo con las señales obtenidas, respecto al electrodo de pasta de carbono modificado con IP, pues estas señales eran bastante bajas e incluso en algunos casos nula, confirmando la capacidad superior del electrodo modificado para cuantificar al metal de interés, pues respecto a estos electrodos, ¿no? Con esto confirmamos justamente el funcionamiento de nuestro electrodo modificado con IP y confirmando que teníamos la presencia de las cavidades de reconocimiento selectivo en la superficie del electrodo. Muy bien. Una vez confirmada la viabilidad de este electrodo, pues ahora continuamos optimizando la cantidad de este polímero que incorporamos dentro de la pasta de carbono, evaluando diversas proporciones de cada uno de estos IPs, confirmando siempre que conforme íbamos aumentando la cantidad de IP, pues teníamos mayor intensidad de señal, hasta llegar a un punto máximo, como en el caso de arsénico, que fue alrededor de 100 microamperes, y posteriormente pues ya teníamos una caída de la señal. Esto debido principalmente a que pues se trata de un material no conductor. Entonces llega un punto en el que aunque continuemos agregando más porcentaje de este material, pues la señal ya no se ve favorecida. Estableciendo siempre pues que la máxima señal correspondía a la proporción óptima para los siguientes experimentos. Continuamos con todo el proceso de carga, empezando con la velocidad de agitación, ya que la velocidad con la que es homogeneizada la solución, pues juega un papel muy importante debido a que de esto depende la rapidez con la que van a llegar estos iones metálicos a la superficie del electrodo para ser retenidos por las cavidades. Entonces, evaluamos velocidades de agitación desde 50 revoluciones por minuto hasta 700 en algunos casos, confirmando pues siempre que teníamos un aumento proporcional de la señal respecto a la velocidad de agitación, hasta que llega un punto que por los mismos efectos de convección, pues nuestra señal cae, ¿no?
observando de acuerdo con estas gráficas que pues las respuestas optimizadas finalmente pues eran, en el caso de plomo 2 más, utilizar una velocidad de agitación de 400 revoluciones, 200 para mercurio 2 más y 100 revoluciones por minuto para arsénico 3 más. Evaluamos también el pH de carga que contenía nuestro buffer, evaluando valores de pH desde 2 hasta 12 unidades. Esto empleando un buffer Brighton Robinson, confirmando lo mismo, ¿no? Como fueron optimizaciones univariables, pues entre mayor era nuestra señal, pues ahí es donde definíamos que era nuestro nivel optimizado de esta variable. Evaluamos el tiempo de carga, ya que como mencioné, pues aquí tenemos que sumergir este electrodo durante cierto tiempo para que las cavidades puedan reconocer a nuestro analito de interés. Entonces, fuimos evaluando diversos tiempos de carga, desde 1 minuto hasta 25 minutos en algunos casos, y confirmamos que, aunque tenemos un aumento gradual, conforme aumenta el tiempo, un aumento gradual de la señal, finalmente, una vez más, tenemos una notable disminución de la señal debido a que durante todo este tiempo de carga, pues la velocidad de agitación pues debe de mantenerse constante. Entonces, por efectos de convección también, al continuar incrementando el tiempo, pues tenemos esta caída de nuestra señal. En cuanto a nuestros parámetros de deposición, evaluamos potenciales de deposición desde menos 0.4 hasta 1.3 volts. En este caso, definimos que para plomo 2 más, el potencial óptimo era menos 1.0, menos 1.2 para mercurio y menos 0.4 para el caso del arsénico. Y el tiempo que imponíamos este potencial, pues también fue evaluado, desde 20 hasta 90 segundos, confirmando que en el caso de plomo, al depositar este metal sobre la superficie del electrodo durante 40 segundos, pues teníamos la mayor intensidad de señal. En el caso de mercurio, lo obtuvimos a 50 segundos y en el caso del arsénico fue durante 60 segundos. Muy bien, la última parte de, digamos, la puesta a punto de nuestra metodología fue la optimización de la técnica electroquímica, evaluando diversos niveles de los parámetros que definen esta técnica, como son paso y amplitud de potencial y el ancho y la duración de pulsos. Esto lo hicimos en el caso de mercurio, lo hicimos con el diseño de experimentos Box-Benken a través de 27 experimentos, confirmando que nuestra intensidad de señal experimental pues era bastante cercana a nuestra intensidad de señal predicha por nuestro diseño de experimentos. En el caso de la determinación de arsénico 3 más, lo hicimos a través de un diseño de experimentos de Taguchi, donde confirmamos lo mismo. Teníamos una respuesta predicha de 195, pero tuvimos una respuesta experimental pues bastante cercana a lo predicho por nuestro modelo. En ambos casos, pudimos confirmar que el hecho de tener pasos y, bueno, pasos de potencial y anchos de pulsos pequeños, combinado con amplitud de potencial y duración de pulsos un poquito más altos, pues teníamos una mejor intensidad de la señal, con menor ruido, con menor, bueno, corriente de fondo, mejor línea base, y entonces esto nos favorecía, además, en cuanto a la intensidad de la señal analítica. Una vez que terminamos con esta parte de la optimización de toda nuestra metodología, llevamos a cabo nuestra caracterización analítica, la cual consistió pues en desarrollar curvas de calibración con diversas concentraciones de cada uno de los metales, con el objetivo de encontrar los parámetros analíticos de cada una de ellas, confirmando que pudimos obtener un límite de detección para plomo de 0.99 miligramos por litro. En el caso de mercurio, un límite de detección de 0.044 miligramos por litro. Y en el caso del arsénico, pues obtuvimos un límite bastante bajo que fue de 0.007 miligramos por litro. Y pues algo interesante que ocurrió en esta metodología fue que tuvimos la presencia de dos intervalos lineales desde 0.026
a 0.075 miligramos por litro, y uno un poquito más alto, desde 17 a 700 miligramos por litro. Todo esto, bueno, en este caso siguiendo nuestro pico de oxidación del arsénico 3+, alrededor de 0 voltios. La última de las pruebas como parte de la caracterización analítica fue la prueba de selectividad. Aquí evaluamos diversos interferentes, como fue, bueno, cada uno de los metales, además cobre, cadmio y hierro. Entonces, tenemos en cada una de estas gráficas, en las barras de color negro, los porcentajes de recuperación. En el caso de plomo, de 50 micromolar. Este es el porcentaje de recuperación de plomo de 50 micromolar. Por acá tenemos al mercurio, también con 50 micromolar. Y en el caso del arsénico, evaluamos 50 nanomolar. De hecho, estas fueron las concentraciones que empleamos durante toda nuestra serie de optimizaciones. Muy bien. Entonces, estas barras de color negro fueron nuestra referencia, fueron nuestro 100% de esta retención o recuperación de cada uno de los metales. Las siguientes barras consistieron en la misma recuperación de plomo, mercurio o arsénico, pero ahora en presencia de diversos interferentes, como se muestra en las leyendas de cada una de las gráficas. Entonces, tenemos porcentajes de recuperación en el caso de la evaluación de los interferentes respecto a plomo, pues bastante cercana a la solución que contenía únicamente plomo 2+. Ocurrió lo mismo cuando evaluamos el porcentaje de recuperación de mercurio en presencia de interferentes y de arsénico también en presencia de diversos interferentes. Esos interferentes fueron evaluados en diversos niveles, tomando en cuenta su propio límite máximo permitido en muestras de agua potable. Evaluamos niveles desde 100 veces menos este límite hasta 100 veces más este límite, manteniendo siempre constante la concentración del metal de interés. ¿Qué pudimos confirmar en esta prueba? Pues algo muy importante que les mencionaba al inicio, que nuestro material de reconocimiento molecular es altamente selectivo, ya que puede ser capaz de reconocer al analito de interés incluso en presencia de cantidades enormes de otros interferentes con otros estados de oxidación, manteniendo entonces los porcentajes de recuperación de estos metales, pues en casi todos los casos muy cercanos al 100%. Claro, podemos observar por ahí algunos casos, como en el caso cuando incorporamos 100 veces más estos límites máximos permitidos. Pues como todo en este punto, pudimos observar que al incorporar estas cantidades de mercurio y de cobre en presencia de el plomo 2+, pues la señal se ve completamente disminuida, ¿no? Tenemos únicamente un porcentaje de recuperación de plomo de aproximadamente un 30%. Entonces, en este caso, bueno, se puede deber a la situación de que es una concentración demasiado alta de los interferentes respecto a una muy pequeñita del metal de interés. Entonces, lo que ocurre o lo que probablemente ocurre en este caso es que tenemos demasiados iones metálicos alrededor y pues esto hace difícil el acceso o el camino del plomo hasta la superficie del electrodo. Entonces, tenemos una especie de obstáculos por ahí con estos iones metálicos para que el plomo pueda ser retenido. Aún así, pues bueno, es la verdad casi imposible imaginar que encontráramos un cuerpo de agua con una cantidad de estos metales como mercurio, pues arriba, 100 veces arriba de su límite máximo permitido, ¿no? Pero bueno, siempre es importante de repente analizar ciertos casos para ver pues hasta dónde pueden llegar nuestras metodologías. Entonces, con esta prueba confirmamos la alta selectividad que posee nuestro electrodo de pasta de carbono modificado. Finalmente, empleamos estos electrodos y las metodologías caracterizadas y optimizadas para analizar diversos cuerpos de agua, como embotelladas comerciales, de presas y de lagunas también, y de cascadas. Entonces, cada una de estas muestras fue analizada directamente, tomando cierta cantidad y llevándola a nuestro sistema electroquímico, confirmando que, pues, en nuestras metodologías no detectamos ninguna cantidad de estos metales en estos cuerpos hídricos. Para confirmar que nuestra metodología era capaz de cuantificar a estos metales en presencia de estas matrices de agua,
bueno, lo que hicimos fue doparlas con cierta cantidad de cada uno de los metales, de 50 micromolar de plomo, también 50 micromolar de mercurio y 50 nanomolar de arsénico. Entonces, ya en este caso ya tendríamos muestras dopadas. ¿Qué obtuvimos? Pues de acuerdo a las concentraciones obtenidas y los porcentajes de recuperación, estas recuperaciones fueron cercanas al 100%, confirmando que aún en muestras, diversas muestras de agua como las presas y las cascadas, que son un poquito, un poco más complicadas, se podría decir, que un agua comercial o el agua potable, pues nuestra metodología fue capaz de cuantificar el metal de interés. Ahora, también fue importante analizar cómo se comportaría nuestra metodología si aplicáramos un procedimiento de pretratamiento de la muestra. Entonces, analizamos todas estas muestras con y sin dopaje del metal de interés, con procedimientos de digestión ácida y sin este procedimiento, confirmando que, bueno, los resultados pues saltan a la vista. Tenemos porcentajes de recuperación en todos los casos cercanos al 100%, definiendo o estableciendo finalmente que además de ser selectiva, pues nuestra metodología es capaz de cuantificar el metal de interés e incluso sin tratamiento previo de cada una de estas muestras. Todo esto nos lleva a concluir finalmente que nuestro material sintetizado en esta investigación, pues además de ser alguno de los primeros materiales de reconocimiento selectivo que son sintetizados químicamente empleando materiales o monómeros funcionales no utilizados anteriormente, pues nos muestran parámetros analíticos satisfactorios que sugieren que nuestra metodología desarrollada es adecuada para el uso propuesto. ¿Cuál es el uso propuesto aquí? Pues analizar trazas y ultratrazas de los metales pesados. Cada una de estas metodologías consideramos que pues, representa una alternativa económica y competitiva, además de ser novedosa y selectiva, para determinar estos metales de interés en muestras de agua con incluso, perdón, que con incluso sin la necesidad de un procedimiento de tratamiento de digestión ácida. Todo esto principalmente debido a las propiedades que nos aportaron estos materiales de reconocimiento molecular, debido a, como mencionaba, su principio de impresión molecular con el cual fueron sintetizados. Entonces, esto fue lo que nosotros obtuvimos en estas tres metodologías. No me queda pues más que agradecer su atención y pues agradecer también a los grupos de trabajo que estuvieron involucrados en toda esta parte, en toda esta investigación, ya que bueno, sin su apoyo, sin su guía y sin todas sus aportaciones, pues definitivamente esto no hubiera sido posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Luz. Sin duda un trabajo muy extenso, muy completo. Y damos inicio a las preguntas. Por favor, los que estén interesados tengan alguna pregunta, si la pueden escribir en el chat y yo iré leyendo cada una para que la doctora pueda contestar. En lo que eso pasa, doctora, yo tengo un par de preguntas sobre este Sí. trabajo. Me gustó mucho, es un trabajo muy completo, creo yo, que tiene varias herramientas, tanto de diseño experimental como electroquímica, ¿no? Que muchas veces se busca en este tipo de proyectos doctorales. ¿Qué pasa con la reproducibilidad de estos Con electrodos? Sí, la verdad tuvimos reproducibilidad, bueno, en términos de repetibilidad, la precisión, perdón, en términos de repetibilidad y precisión intermedia, pues en todos los casos con porcentajes de RCD bastante buenos, siempre pues todos menores al 10%. Entonces, de hecho, en algunas gráficas se puede observar que, pues de acuerdo con nuestras barritas de error, pues quizás, no sé, daba lo mismo utilizar, no sé, tiempos de deposición de 40 o de 50 segundos, ya que nuestra señal, pues era la misma en varios casos, ¿no? Pero sí, además de ser selectiva, esta técnica también resultó ser, pues, bastante reproducible. Ok, muchas gracias. Ya hay A usted, algunas preguntas en el chat que quisiera compartir con usted. ¿sí? Bueno, doctor Juan Pablo da las felicitaciones por su presentación y pregunta por qué usar 50 micromolar de dopaje y no valores más altos o más bajos. Ok, bien, en este caso, bueno, quisimos mantener las concentraciones
que estábamos evaluando desde el inicio en las optimizaciones. Claro, sí pudimos haber elegido otras concentraciones, incluso, pues ahí está a la vista nuestra curva de calibración, donde evaluamos niveles un poco más bajos, pero para poder tener como este parámetro respecto a lo que veníamos evaluando, pues nos quedamos con esa concentración. Ok. Eh, Otra pregunta es, aparte del análisis de agua, ¿qué otras aplicaciones pueden tener estos sensores? Claro, una de las, bueno, varias de las perspectivas, ¿no? que pueden surgir es que, pues estos electrodos pueden ser utilizados en otras muestras, como son, pues ya alimentos, ¿no? En donde, claro, ahí ya, digamos, por la propia matriz compleja, se requieren otros tipos de tratamientos, en estas muestras, no sé, digamos, alimentos como, no sé, atún, los típicos, ¿no? Pescados, suelos quizás, pero pues sí ahí pues se requiere otro tipo de pretratamiento para poder ser analizados, pero sí tiene demasiado potencial, no solamente en muestras de agua. Exactamente, ¿no? Hasta para el análisis es todavía algo más complejo, ya no es, Claro, ¿verdad? Ok. Sí, Paula, te felicita por la presentación, muy gracias. interesante. Pregunta, ¿cuál fue el criterio para seleccionar el rango de potenciales de deposición mencionados en tu presentación? Ok, en este caso, el rango de las deposiciones, utilizamos, pues como nos fuimos por la técnica univariable, en ese caso fue ir explorando, ¿no? Fuimos explorando diversas cantidades de esta parte. Anteriormente, bueno, sí hicimos estudios como con voltamperometría cívica para saber más o menos en qué potencial empezamos a tener esta deposición, ¿no? Pero finalmente nos fuimos con un enfoque univariable al ser, pues al ir desarrollando esta metodología. Más adelante, quizás, o alguna otra perspectiva podría ser ya combinar al potencial y al tiempo de deposición, tal vez quizás con el pH, y aplicar un diseño de experimentos un poco más robusto, como algún diseño de experimentos que nos pueda proporcionar un poquito más de información de la que nos da únicamente un diseño univariable, ¿no? Y con esto poder, ya una vez definido el intervalo óptimo, digamos, que ya hicimos con el enfoque univariable, pues ya quizás encontraríamos otras condiciones un poquito más cercanas a alguna región de trabajo, ¿no? No sé, si el potencial era -1.2, quizá podríamos encontrar un 1.25, ¿no? O, perdón, -1.25, -1.22, algo así, ya un poquito algo más exacto, combinando diversas variables. Ok, sí, finalmente estos trabajos creo que generan más perspectivas, ¿no? Va uno Sí, encontrando cada vez más variables que puedan optimizarse. así es. Ok, Eugenia pregunta, para aplicar esta metodología en muestras de agua residual, ¿qué modificaciones se tendrían que realizar a estos electrodos para hacer dicha cuantificación de metales? Sí, en principio al electrodo nada. El electrodo podía ser utilizado, bueno, de hecho aquí justamente, ¿no? Donde está esta imagen. Lo que incorporamos en esta solución de carga, pues es cierta cantidad de esta muestra, ¿no? Confirmamos nosotros en las muestras de presas y de cascadas que quizás no es un agua residual, digamos, una matriz como tal, pero sí contenía diversas cosas que se veían claramente. Entonces nosotros la añadimos directamente a esta solución. Entonces no se cambiaría nada en este sentido, ¿no? Se podría utilizar añadiendo cierta cantidad de esa muestra residual dentro, pues, de este buffer en donde es analizada esta muestra. Ok, ese sería algo interesante, ¿no? Sí, Para medir y ver cómo funciona, cómo responde este sensor, estos sensores. sí, cómo se comportaría, ¿no? Pero Exacto. sí, digamos que la muestra de presa, más que nada, fue la más cercana a la muestra que mencionan. Ujú. Sí, sí, sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué hace el acetato de parafina en la fabricación de estos electrodos de pasta de Ah, muy carbono? bien. El aceite de parafina.
Ok, lo que hace en el electrodo pues funciona como un aglutinante. Si nosotros intentáramos, cuando hacemos el electrodo de pasta de carbono, pues son dos componentes, ¿no? El polvo de grafito, voy a regresar un poquito a ver a la imagen. Lo que incorporamos es el polvo de grafito, pero el polvo de grafito únicamente pues no podía ser empacado dentro de los tubitos que estamos utilizando como electrodos. Lo que utilizamos como electrodo, de hecho, son tubitos de las jeringas de insulina que cortamos y dentro empacamos con el mismo émbolo de la jeringa. Entonces, el aceite de parafina pues nos va a ayudar a dos cosas, ¿no? Una, a crear la pasta para que pueda y que funcione como un aglutinante, crear la pasta y que pueda ser empacada, si no, pues lo que saldría de aquí sería puro polvito, ¿no? Si no lográramos hacer esa pastita. Y dos, pues que también finalmente podríamos tener quizás más corriente de fondo si agregamos mucho más ácido o si, perdón, mucho más aceite o aglutinante, o si agregamos muy poco, realmente no podemos ni siquiera empujar con el contacto eléctrico esta pasta, ¿no? Entonces sí, hay diversas complicaciones en este sentido. Entonces, por eso siempre hay que mantener fija pues esa cantidad de este aglutinante dentro de nuestra composición del electrodo. ¿Qué relación se ocupa entre este agente aglutinante y el polvo de grafito? Aproximadamente utilizamos un 50 y 50%, lo que es, bueno, 50% de polvos y aproximadamente 50% del aceite de parafina. Ok, muchas Ujú. gracias. Brisa Martínez, nuevamente excelente trabajo, doctora, muy interesante. No sé Gracias. si hayan considerado realizar una optimización multivariable en algún software como Minitab, donde les indiquen las variables más significativas del proceso. No, hasta este momento fuimos reconociendo simplemente, bueno, nos sentamos, ¿no? Como a reconocer cuáles eran las variables que impactaban, en cada en la metodología, pero pues sí sería algo muy interesante, ¿no? Quizás aplicar alguna estrategia para ver cuál de estas podría, no sé, impactar un poco más, ¿no? Pero en este caso sí, pues fue únicamente por sentarnos a ver en esta etapa, cuando elaboro el electrodo, ¿no? ¿Cuáles son las variables que influyen? Cuando elaboro la síntesis, cuando voy a mi procedimiento electroquímico, ¿qué es lo que me afecta más? Entonces así fue como se fueron estableciendo qué variables íbamos a optimizar. Ok, sí, este podría ser también de igual manera una perspectiva, ¿no? Para Claro. ver cuál influye más en la respuesta. Sí, bueno, en el caso pues de lo que fue univariable, ¿no? Ya hablando de, aplicamos otros diseños de experimentos que pues sabíamos que las variables estaban completamente pues relacionadas como en la de diferencial de pulsos o en la síntesis. En algunos utilizamos diseños de experimentos como el de Box-Benken o los diseños de mezclas, ¿no? Donde ya combinamos precisamente para no irnos por enfoques de una variable a la vez debido a la gran cantidad de estas variables que estaban implicadas. Claro, es que son muchas. Sí, así es. Abril pregunta, ¿cuál es el propósito de realizar la electrodeposición de los diferentes metales y si sería factible realizar la síntesis de un HIP para realizar la multicuantificación de los tres metales? Oh, es una pregunta muy interesante. Bueno, la primera, el propósito de hacer la electrodeposición fue que, bueno, ya está reportado que el aplicar procedimientos de redisolución con previamente un proceso de electrodeposición, pues incrementa nuestra señal analítica, ¿no? Porque llevamos nuestro metal pues a otro tipo de estado de oxidación y después ya con la técnica electroquímica pues llevamos a cabo este barrido donde podemos ver esta intensidad de la señal. Y en el caso de la siguiente pregunta, eh, podríamos incorporar, quizá no, si me regreso a la parte de la síntesis, como mencionaba que en esta síntesis, esta es una plantilla que es selectiva únicamente a un material. De hecho, pues de aquí es que nuestras metodologías, las tres, pues sean independientes para cada metal que nosotros analizamos. Lo que podría ser muy interesante y llegamos a evaluarlo en algún momento como una perspectiva o un trabajo más a realizar
es poder mezclar a estos tres polímeros y entonces realizar la determinación simultánea de plomo, mercurio y de arsénico, ¿no? Pero pues eso, para eso tendríamos que volver digamos, crear una metodología completamente nueva con las variables como el proceso de carga, ver cuál sería el pH adecuado, todo lo que evaluamos en estos trabajos. Pero de que podría realizarse, sí podría hacerse. De hecho, con esta metodología podríamos hacer eso, ¿no? Incorporar en esta parte, en lugar de nada más uno de los tipos, incorporar los tres en diferentes proporciones y pues ver cuál es el comportamiento. En principio, sí podríamos obtener pues las señales independientes en un mismo voltamperograma de cada uno de los metales de interés. Sí, sí, sí está, y muy interesante la pregunta con Claro, respecto a la metodología para poder determinarlo simultáneamente, ¿no? Pero sí, también podría ser una de estas perspectivas. Ok, Yan Arturo, muchas felicidades por la ponencia. Pregunta, ¿por qué gracias. usar diseño de experimentos en lugar de optimizar cada parte de la metodología de forma univariable? Ok, porque en este caso, bueno, en el caso se podría decir que en la mitad de la metodología sí utilizamos enfoques univariables, ¿no? Pero ¿por qué utilizar, por ejemplo, en este caso, en la síntesis, ¿no? ¿Por qué evaluar a través de diseños como el de Simplex Centroide? Pues fue precisamente en el caso de la síntesis, eh, eh, los tiempos, ¿no? Finalmente aquí tenemos síntesis que tardan 16 horas y fue muy importante encontrar un diseño de experimentos que permitiera realizar la menor cantidad de estos experimentos, pero que pues sí pudiéramos encontrar a nuestra señal o a la combinación de estas variables que nos diera la mayor señal, ¿no? Entonces, además, estos diseños de experimentos nos dan perdón, características o datos estadísticos que además soportan todavía más estos resultados que hemos obtenido, como son pues la ecuación del modelo, nuestros coeficientes de correlación, las ecuaciones de superficie, nuestra bondad de ajuste. Son muchos datos estadísticos que soportan toda esta parte de nuestra investigación, porque finalmente al ver las combinaciones, pues podríamos nosotros decir, me voy por la que me dé más alto, ¿no? Pero todo esto lo hicimos a través de la herramienta Minitab para encontrar estadísticamente cuál era la combinación que me daba la mejor señal respecto a cada una de estas optimizaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, donde también aplicamos diseño de experimentos, fue en la evaluación o en la optimización de la técnica electroquímica. Ahí teníamos 4 variables en donde evaluar cada variable independientemente, pues una, que nos llevamos un poco más de tiempo y pues que fue muy interesante encontrar cómo la combinación de estas es capaz de darnos, además de lo que es obvio, ¿no? Maximizar nuestra señal, pero cómo es capaz de darnos picos más anchos, picos un poco estrechos, corrientes de fondo más grandes, no sé, más pequeñas, tal vez de repente picos pues no tan definidos. Entonces, todo esto es finalmente estudio de todo el sistema y que aporta pues conocimiento al final del día, ¿no? Ok, muchas gracias. La última No sé. pregunta, dice de Yair, ¿qué otros agentes aglutinantes se pueden emplear aparte del aceite que tú ocupas? Ok, se pueden utilizar también, de hecho en el grupo de investigación han utilizado aceite mineral, también finalmente lo que hace es eso, ¿no? Hablando de aceites, ser este conducto que va a compactar a nuestra mezcla, entonces podría ser que se pueda utilizar también un aceite mineral. Ok, muchas gracias. Pues A usted. agradecemos mucho a la doctora Luz Helena. Seguramente hay más preguntas. Me faltó una pregunta, pero ya estamos en tiempo. Ahí en el chat compartieron un QR que también nos lleva a las páginas de Facebook. Si quieres, doctora, y puedes compartir de todos modos tu correo Claro, para que puedan entrar en contacto si hay más dudas al respecto de este trabajo, si quieren hacer alguna colaboración que también para eso claro que son sí. foros de decisión. Muchas Sí, gracias. a usted.